entrevistar, que no es Santiago. valga la redundancia. Bien, tenemos en línea a nuestro querido Bernardo Capa, actor, director y dramaturgo, en que nos va a hablar sobre todo lo que es importante en el teatro contemporáneo y bueno, que en realidad, como hablábamos hace un tiempo sobre la situación del teatro en la pandemia, es algo que se visibiliza ahora, y la situación de los actores y la precariedad, pero que siempre existió. Simplemente ahora en este contexto histórico es visible porque todo el mundo está pasando por una situación poco sostenible. Así que bueno, hola Bernardo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va? ¿Cómo estás, Bernardo? Tanto tiempo. Bien. Todo bien acá en familia y bueno, pasándola en familia, que eso con Vito, que tiene 10 meses, Chiquito. Y Nina, que tiene 5 años, ya me dice Nina, tengo 5. Bueno, y acá estamos los 4 con Maya, y bueno, y la pasamos, nosotros estamos bien acá en casa, muy bajoneados porque no podemos hacer nuestra actividad, pero bueno, tenemos el privilegio de poder resistir en una casa y bien, en familia, digo, son privilegios, la verdad, en estos momentos. ¿Cómo? ¿Qué tal, Bernardo? Mi nombre es Daniel. Sí, ¿qué tal, Daniel? ¿Cómo sobrevive la gente del teatro, sobre todo imagino la gente del teatro independiente, esta imposibilidad que tienen muchas actividades de desarrollar su trabajo? ¿Hay una malla de contención entre los colegas? ¿O están a la buena de Dios como quizás muchas otras actividades? No, están a la buena de Dios. Hay ayudas, hay algo que se llama PIT, que es una agrupación, hay intentos, no hay subsidios del Estado para ayudas específicas, por ejemplo, de docentes de teatro que no puedan dar clase y que vivan exclusivamente de las clases privadas. Claro. Mi caso es que yo vivo de la universidad, doy clase en la universidad, en este momento. Este año todavía no empezamos a dar clase, pero cobré el sueldo todo el año. Claro. Pero bueno, hay gente que no, y hay gente en la universidad que tiene, yo tengo dos titularidades y eso puedo vivir, pero hay gente que bueno, tiene cargos más chicos y que le cuesta y que tiene que, bueno, que hay muchas dificultades, enormes dificultades, y lo que no se activó es un intento de reflexionar más generosamente sobre cómo se distribuye el dinero en el teatro independiente. Eso son esas cosas que siempre pasan acá, que se anuncian que va a pasar y después no pasan y quedan como deudas, no hablamos de eso. Claro. Y bueno, era una oportunidad para poder hablar de cómo eso. Hay mapa, hay mucho trabajo, ¿cómo se dice? Trabajo Informal. Informal. Hay mucho. Está constituido el teatro independiente por Claro. trabajo informal, que después es aprovechado por los teatros comerciales, por los teatros, por el cine, por la televisión, por las industrias. Pero cómo se forma una actriz o un actor, nadie se lo pregunta, generalmente pagando o como puede, quiero decir, nadie contempla ese tipo de cosas, y después esa gente queda a la deriva y no hay eso, no se tiene en cuenta. Se aprovecha el talento, porque la gente en Buenos Aires sabe escribir, sabe dirigir, sabe actuar, porque si no es muy difícil conseguir trabajo, porque te tenés que generar tus propios proyectos. Pero después eso, nadie hace un mapeo
de cómo se produce la cultura teatral en Buenos Aires. Por eso no hay mapeo. En la tele habla Rottenberg, pero Rottenberg se dedica al teatro industrial, al teatro comercial, no se dedica y todo lo otro, a ver, y todo esto que digo, que parece, bueno, pero hay gente que hace lo que le gusta, no, pero hay toda una producción muy grande y se produce mucho dinero con ese tipo de producciones. Quiero decir, las obras que se hacen en el Camarín de las Musas, que aprovecho para decir que este fin de semana Las Vengadoras va a estar por este. Y todas las obras se hacen en el Camarín de las Musas, eso, bueno, la gente va a comer, la gente va a las salas, los restaurantes que se producen alrededor de las salas, los iluminadores, vestuaristas, escenógrafas, todo eso, bueno, y prensa, bueno, me estoy olvidando de 800 millones de rubros, que se genera una masa muy grande que produce cantidades de dinero. Eso es informal, absoluta, pero no es poco, es mucho. Es ahora todo eso está en banda. Bernardo, ¿cómo te va? Nahuel te habla acá del grupo. ¿Qué tal, Nahuel? Del equipo, ¿Cómo va? Eso no es así. Por lo que estás diciendo, noto que más allá de los problemas que se pueden dar durante la cuarentena, durante la pandemia, que evidentemente como el trabajo del teatro es un trabajo que para moverse necesita justamente la acumulación de gente, por lo que entiendo vos decís que hay como problemas estructurales que van más allá incluso, o que vienen de antes de la cuarentena, con respecto al tipo de actividad que vos realizás o que vos sobre la cual trabajás. Yo creo que es un poco lo que hablamos respecto a otras actividades o en general la economía o la configuración política y económica del país, que la crisis es una oportunidad interesante para replantearse cosas que no estaban bien desde antes de la crisis. Exactamente. Y que justamente ahora cuando colapsa todo un estado de cosas, es el momento adecuado para plantearse si el estado de cosas que está colapsando no era injusto y no debe ser modificado, ¿no es así? Buenísimo eso, sí, claro. Justamente es algo que en la UNA, por ejemplo, algunos docentes lo estamos hablando por problemas que están pasando ahora en la universidad, y una vez una reunión a varios teatristas nos llamó Avogadro, que en ese momento era secretario de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires, y nos dijo, ¿qué necesitan? A lo cual yo le dije, mirá, lo que necesito como cualquiera, qué sé yo, desde una luz hasta un yate, digo, porque ahora, lo que vos tenés que decirme es cuál es tu política cultural. Fui el único que lo dije, digo, me parezco, estoy hablando muy bien de mí, pero cuesta hablar de esas cosas. Sí, es que eso justamente es otro de los temas que te queríamos consultar, que es cómo evaluás vos la gestión cultural, bueno, por un lado del gobierno que pasó, que creo que podemos tener una opinión bastante parecida, y cómo evaluás vos la gestión cultural de la nación y quizás de la provincia. Vos sos de Bahía Blanca, ¿es así? Sí. Del gobierno actual. ¿Hay política cultural? ¿Hay falta de política cultural? ¿Qué evaluación haces vos? A ver, hay lo que tiene el gobierno del PRO es que funcionó de forma marketinera, o sea, lo que ellos promovían es una cultura de marketing. Eso es peligroso porque te comes lo rico, digamos, después no hay ¿cómo se hace lo rico? Bueno, cuando se termina lo rico, bueno, me voy. Eso el San Martín lo convirtieron en un salón de fiestas, sí. El Colón también, el Cervantes. En ese sentido estaba Tantanian, que es un tipo muy inteligente y muy capaz, pero se autoprotegió, digamos, Tantanian, y bueno, y era corta la programación, no pudo hacer una programación extensa. O sea, en ese sentido, lo que tiene el PRO, que sigue estando en Ciudad, es eso, una cultura de efecto, digamos.
En Nación siempre viste que Argentina es por etapas. Hubo momentos que estaban buenos, momentos del instituto, de Proteatro que estaban buenos, buenos en el sentido de que había giras y esas giras eran pagas y entonces había laburo, estaban buenas las giras. En ese sentido, eso siempre pasa algo que es que no se sabe bien porque no se cuidan, entonces terminan, hay excesos, no sé... Como no hay una organización. ¿Cómo? No hay una organización, una buena gestión. Claro, parece que eso va a durar para siempre, ¿no? Esa sensación de que va a durar para siempre y entonces no hay algo que es como una especie de previsión. Quiero decir, en Buenos Aires hay hablemos específicamente del teatro, hay una producción en el cual deberíamos vivir bien los que hacemos teatro, sobre todo porque a la gente le gusta mucho ir al teatro en Buenos Aires. Hay una enorme producción teatral, enorme, increíble, de muy buena calidad. ¿Y por qué nunca se sabe cómo programa el San Martín, cómo programa el Cervantes, cómo programan las salas, cómo reciben los subsidios las salas? Digo, uno sabe que hay salas, que sí, que hay, siempre hay mesa chica, viste que siempre, esto es muy de Buenos Aires, siempre hay algo que algunos saben que otros no, digo, siempre alguien sabe dónde, viste, vas a una fiesta y hay alguien que sabe que en la mesa, que hay una mesa donde se comen los canapés más ricos, donde vos decís, pero ¿y por qué estoy en la mesa equivocada siempre? Claro. ¿Por qué hay una mesa donde los canapés son más ricos? Eso pasa siempre, digo, y eso es jodido, porque, a ver, saquemos la cuestión moral, saquemos si está bien o mal, es de corto plazo, algún día eso se termina, los canapés, y entonces no hay canapé para nadie. Ahora, por ejemplo, el streaming, que vos decís, ¿estás de acuerdo? Me parece un horror, el teatro es presencial, el teatro es presencial, el teatro... Ahora, bueno, supongamos que es trabajo y bueno, en ese caso ya saquémonos los prejuicios estéticos, porque hay gente que está pasándola mal. Y entonces, bueno, saquemos eso. Ahora, hace poco no, digamos, hace 2 o 3 meses, cuando ya se sabía que quizá alguna vez se iba a poder empezar a hacer streaming, ya te mandaban mensajes diciendo, hola, ¿qué tal? Tal teatro, podés ensayar por tanta guita y también cámaras por tanta guita, ya está el negocio del streaming. Claro. Entonces, vos para hacer una obra de teatro tenés que pagar 30 lucas de prensa, 30 lucas de streaming, 100 lucas de escenografía, 50 de... Es decir, ¿por cuánto necesito? 200 lucas para producir una obra de teatro. ¿Cómo recupera un grupo eso? Claro, además ¿el streaming? De que, sí, bueno, sí, vos en este caso, Bernie, laburás en la universidad hace mucho, sos profesor, ¿no? Pero también... sos autogestivo, creas tus propias obras de teatro, las gestionás, tenés un equipo, los actores, bueno, como uno piensa en el teatro y piensa en, bueno, el actor y el escenario, pero es un montón lo que hay detrás, el actor, el escenario, el vestuarista, el escenógrafo, el sonidista, las cámaras, la grabación, son un montón de cosas las que hay. Y es una situación muy difícil en este momento porque, bueno, como vos bien decís, el streaming, el teatro por streaming es algo totalmente nuevo. Ver teatro por televisión es algo que a mí personalmente no me llama mucha atención, pero es la única forma que hay en este momento de poder acercarse a eso y también de que las personas que se autogestionan, que son es un gran porcentaje de la Argentina, es la única forma quizás que tienen de poder trabajar y al cobrar... Al tener que pagar toda esta cantidad de dinero que vos decís, es muchísimo más difícil. Pero esto, o sea, se hace visible ahora en la pandemia, por la pandemia, pero creo que esto siempre pasó. Claro, exactamente, sí, siempre pasó y nunca se habló. O se habla siempre en privado, como queja, cómo se distribuye el dinero que hay de subsidios, cómo se produce, cómo funcionan
A ver, por ejemplo, digo, como si uno dijera, bueno, che, por zonas, no sé, el Almagro, donde está el Camarín y los teatros aledaños. Bueno, eso debería tener, bueno, eso se programa de tal manera, el Estado ahí interviene de tal manera, para que eso siga y pueda sostenerse en el tiempo. Bueno, el vestuario, la escenografía, todo eso es un poco por arreglo, se cobra después, se cobra los postres, quién cobra, todo eso no tiene una reglamentación y no tiene una forma de organizarse. Entonces, ¿cuál es el problema de eso? Además el teatro está hecho por personas y las personas necesitan vivir. Además hay algo de la actividad que se vuelve muy... si vos haces una obra y gastaste 200 lucas y no podés arriesgar demasiado artísticamente, necesitas que a la gente esa obra le guste y pague la entrada para poder recuperar en algún tiempo, más o menos, por lo menos recuperar esas 200 lucas. Y eso entonces hace que los espectáculos sean estén muy a favor de la mirada, muy a favor y eso, el teatro está hecho el teatro que es poderoso, por lo menos el que a mí me interesa, es el teatro que discute con la polis, digamos, con el espectador, el teatro que pone en riesgo lo que nosotros creemos, no solo el teatro que entretiene, que no está mal. Si el teatro se vuelven obras de teatro independiente, medio entretenidas, pero que no terminas de meterte en la problemática del lenguaje, y porque bueno, si arriesgamos demasiado, por ahí a la gente deja de interesarle eso. A la gente no le gusta. Ya que entramos en este tema, una última pregunta sobre también un poco el teatro, porque si bien el teatro está concentrado en su gran parte en Capital Federal, ¿cuál es el rol que cumple la provincia, no? ¿Cómo sería una descentralización del teatro y de la cultura como para que... Sí, Bernardo, perdón, mi nombre es Juan Manuel, buenas noches. Tengo una consulta. Nosotros hablamos con empresarios acá del sector pymes, y ellos nos comentan cuando nosotros le preguntamos, che, ¿hay alguien que está escribiendo un proyecto para llevar un programa o un abanderado adelante de lo que hay que proponer al Estado para hacer en el ambiente de ustedes, que es el artístico, el teatro y demás? ¿Existe eso? ¿Existe gente idónea armando un proyecto para poder presentárselo al Estado, digamos? ¿O es todo medio como que está todo también como en el sector pymes, cada uno hace la suya y el que se llega a sentar con los de arriba llega? ¿O está un poco más unido ahí o no? Sí, hay ahora un proyecto de protocolo para poder empezar a hacer funciones. Empezó a haber organizaciones, o sea, no es tan a la que te criaste. Empezaron a ver ahora agrupaciones, hay un grupo de docentes universitarios que se han juntado, y creo que también esto de los protocolos, hay intentos de... Lo que pasa que estos intentos ahora son, como ustedes decían, creo que Daniel había dicho algo que estaba buenísimo, que como no es de ahora, claro, no podés en 2 meses arreglar quilombo que vienen de hace mucho tiempo, ¿viste? O sea, ¿cómo haces porque son muchas cosas juntas? Claro, sí, y aparte con un ministerio, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, que no está funcionando, como quien dice, del todo bien, digamos, creo que está descentralizado, o algo así, no funcionaría como el ministerio, como debería de ser. Mirá, en eso ahí bien no lo sé. Bueno, te cuento, Bernardo, nos acabamos de enterar esta semana, bueno, se ve que ya se sabía,
que al parecer la provincia de Buenos Aires no tiene Ministerio de Cultura, Claro. y se ha degradado en 3 secretarías que dependen del Ministerio de Producción. Obviamente seguro que no estás a favor de esto, pero ¿qué opinión te merece que hoy la provincia de Buenos Aires, que es la provincia un poco más poderosa dentro del entramado del federal de la Argentina, no tenga Ministerio de Cultura? Y me parece que es un error, es un error previsible, como una de esas cosas que pone triste, ¿no? Y que uno dice, Claro. la verdad que es jodido porque, pero tampoco te sorprende, qué sé yo, Claro. está mal, es tremendo que no haya... Pero en el gobierno de Macri me han sacado del Ministerio de Salud. Claro. Mirá ahora, con una secretaría. Digo, hay cosas que no se pueden creer. A ver, la cultura es como bien dice mi maestro Mauricio Cartún, es la respiración. No es que uno va al teatro solo a entretenerse. Cuando hablamos de que yo digo hacer una obra que ponga en riesgo el lenguaje, es para que vos tengas la posibilidad de ir a un lugar donde lo que vos creías que debía ser de una manera puede ser de otra, donde uno descubra alternativas de existencia. Entonces, la cultura no es cualquier cosa, no es solo entretenimiento, insisto, aparte de todo el dinero que produce, creo que están en juego un montón de cosas que tienen que ver con el imaginario, con la construcción social. Es una pena eso que me contás. Ahora, la diferencia entre Capital Federal y todo el resto del país en términos culturales, producción de por ejemplo, en el teatro, y es infernal, es otro país. Buenos Aires es otro país. Sí. Otro país porque acá se concentra, por no voy a decir una barbaridad, uno podría pensar que en Buenos Aires se concentra todo el teatro que se hace en Argentina. Claro. No quiere decir que en las provincias no se haga, y se hace, y por supuesto que hay calidad, pero la gente de la provincia vive acá. Entonces hay algo de esa concentración, ojo, que al mismo tiempo produce una energía creativa que yo no sé si en otros lugares del mundo hay con la potencia que hay en Buenos Aires. Sí, eso te iba a decir. También lo que tiene Buenos Aires es que tenés teatro abajo, o sea, independiente, lugares, personas que desde sus casas también te dan clases, hacen obras, varietés. Está lleno, es muy rico eso. Bueno, Bernardo, muchísimas gracias por el contacto. La verdad que fue muy enriquecedor hablar con vos acerca del arte. Particularmente nosotros siempre trabajamos otros temas, más de economía, más política, y la verdad es que a propuesta de Luna hemos decidido intervenir un poco lo que es la propuesta cultural. ¿Retaría algo o no? ¿O seguir invitándolo? Y Sí. nos gustaría que si en algún futuro podés participar. La verdad que estamos... Nos quedan muchos temas por hablar, digamos, a ver, a mí yo me quedé con las ganas de preguntarle de hecho le voy a preguntar para llevarle la contra a ustedes. En pocas palabras, Bernardo, ¿qué ves, qué horizonte ves de salida de la pandemia? Cuando termine esto, cuando termine la cuarentena, cuando termine la cuestión biológica, ¿ves horizonte de configurar un país un poquito más justo? No. Bien. Tan sintético no hacía falta. Tenés que ser panelista de este programa. Eso no es así. No, porque nosotros tenemos una visión también bastante poco optimista, o yo digo optimismo duro porque me dicen pesimista, pero claro. Sí, la verdad que nos quedamos con las ganas de desarrollar esa idea. Te vamos a llamar en otra oportunidad si tienes ganas, y vamos a hablar un poco más de eso. Bueno, buenísimo. Muchísimas gracias, Bernardo, por el tiempo. No, a ustedes, la pasé muy bien. Bueno, Gracias, Bernie, que estés bien, saludos a la familia.